Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a este canal. Bueno, antes de empezar con el tema, quería comentaros que esta semana me cabreó muchísimo porque resulta que una de las aplicaciones que yo uso pedía verificación y no podía entrar, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se cabrea mucho, pues se pone en plan agresivo, eso es así, os pasará a todos, ¿no? Y porque es que, bueno, debo aclararos que yo tengo un ordenador fijo, incluso tengo un portátil, pero son ya muy antiguos y no lo uso nunca y eso está muy desfasado y no puedo hacer operaciones que no lo uso ni siquiera. Entonces opero solamente con el móvil. Y con el móvil, pues donde tengo aquí, es donde tengo aquí el YouTube y tengo otras cosas, ¿no? Bueno, el caso es que me he peleado con la IA como si fuera una persona, al final me reía, ¿no? Y entonces, eh, incluso he criticado la aplicación, digo, no digo lo que es, ¿no? Por pedir tantas verificaciones. Y esto cabreadísimo una semana. Entonces llegó un momento en que ya me he parado a reflexionar fríamente y lo voy a comentar, esto que me ha pasado a mí, porque creo que es útil, porque probablemente os habrá pasado a vosotros algo parecido, si no con este tema, con otros, ¿no? Entonces, cuando por fin me he parado a reflexionar fríamente, racionalmente, se me ha pasado el cabreo, me he dicho a mí misma, digo, vamos a ver, tú no puedes pretender que el mundo se acomode a ti, que el mundo se ajuste a tus deseos. Eres tú la que te tiene que acoplar al mundo, no el mundo no se tiene que acoplar a ti, sino tú te tienes que, no es la palabra acoplar, pero bueno, digo, tú no pretendes que el mundo cambie para servirte a ti. Tú te tienes que adaptar es la palabra. El mundo no se tiene que adaptar a ti. Tú eres la que te tienes que adaptar al mundo, me he dicho a mí misma. Digo, y por otra parte, hay que ser agradecido en la vida. Entonces, si esa aplicación te ha dado muchos beneficios, hay que criticar de esa manera y tirarla por tierra. Eres una desagradecida. Entonces, yo creo que esto nos pasa mucho. Pretendemos que el mundo se adapte a nosotros, no nosotros adaptarnos al mundo. Y entonces, de esa manera, pues nos llevamos muchos zarpazos, muchas frustraciones. El que pretende que el mundo se adapte a él va perdido. Y hay que ser agradecido en la vida, ¿no? Entonces, eso me ha hecho reflexionar. Digo, no, tú eres una desagradecida y tú eres una loca que pretendes que el mundo se adapte a ti. No, tú te tienes que adaptar al mundo. Eso es lo que al final, después de tanto cabreo, he reflexionado. Entonces, esa reflexión me ha llevado, tengo que tomar medidas para adaptarme al mundo, porque el mundo hoy día, hasta para una cita médica, hasta para sacarte el DNI, para todo, te piden internet. Y yo soy una ceporra con internet, que no tengo Bizum, que no tengo, en fin, lo justo para andar por casa, sé yo. Entonces se me ocurrió lo que tengo que hacer para adaptarme al mundo de ahora, que cada vez exigen más internet, es aprender y comprarme un aparato, porque el móvil solo para funcionar por internet no es suficiente. Entonces he decidido comprarme un portátil nuevo por esa razón. Y ya el hecho de comprar un portátil nuevo ya no es solo por la aplicación, es por adaptarme al mundo para todo. Y ya de paso, eso me va a servir cuando me compre un portátil nuevo, voy a intentar aprender grabar por el portátil en vez de por el móvil y luego intentar añadir cosas a los vídeos, que eso no he querido hacerlo por el móvil, pues claro, porque el móvil se llena y se peta. Se baja una aplicación para los vídeos cambiarlos y yo no he querido hacerlo. Entonces, una vez que tenga el portátil, pues intentaré hacer los vídeos mejores por aquí por YouTube, ¿no? Y bueno, y así a través del portátil probablemente podré hacer la verificación, que ahora mismo con el móvil solo no puedo. Y otras muchas cosas, entrar en páginas de contacto, conocer gente que hace muchos años que no entro, ¿no? En fin, muchas ventajas, ya estoy contenta, digo, mira, como dice el refrán, me rompió un pie y fue por mi bien, he tenido ese tropiezo, he estado muy cabreada y me ha hecho reflexionar para tomar una decisión.
Y yo creo que esto es bueno, por eso lo he querido compartir con vosotros porque estoy segura de que os pasa también, nos pasa a todos, en las personas tenemos cosas en común, porque somos así, cuando nos sentimos frustrados, nos razonamos y entonces nos ponemos agresivos, entonces esa agresividad era cabrearme y discutir con la aplicación, con la IA, con todo y al final digo, no. Yo me tengo que adaptar al mundo, no el mundo adaptarse a mí, y hay que ser agradecido. Y bueno, y ya tras este preámbulo, os comento que anoche, mira qué desastre está el libro este. Terminé de leerme El Molino Negro, de Xavier de Montepín. Y bueno, de momento tengo por ahí 2 libros más sin leer de Xavier de Montepín, pero lo voy a dejar porque es muy intensa la lectura, ¿no? Y quiero pasar a otra cosa. Y bueno, este libro es un poco perturbador también, ¿eh? Es uno de los libros más perturbadores que yo he leído de Xavier de Montepín, ¿no? Aquí, aparte da muchos giros. Esto, al principio empieza a leerlo, yo me creía que iba a ir de una novela histórica. Porque empieza, voy a leerlo un poco para que veáis, porque yo creo que esto puede ser una historia real. Voy a leer cómo empieza y luego es muy diferente. ¿Ves qué bien se expresa Xavier de Montepín? Dice, entre 11 y 12 de la noche del 29 al 30 de mayo de 1770, los alrededores de la plaza de Luis XV eran invadidos por una compacta multitud que amenazaba a cada instante desbordarse como una marea gigantesca, a pesar de los esfuerzos combinados de varios piquetes de guardias suizos y franceses, que empleaban todos los medios de persuasión, desde las súplicas a los culatazos, para contener y hacer recular aquella ola humana cada vez más creciente. Aquella enorme afluencia y la obstinación de estos curiosos eran justificadas además por los extraños preparativos a que se dedicaba un enjambre de trabajadores en espacios desalojados, que la Fuerza Armada, cumpliendo órdenes superiores, mantenía libre. El espectáculo nocturno, entrevisto por los parisienses desde los balcones o subidos en los árboles, ofrecía a las miradas un aspecto casi fantástico, del que era difícil darse cuenta de pronto. Bueno, aquí está, ya veis que dice la fecha, en la noche del 21 al 30 de mayo de 1770. Estaban preparando en París, que esto ocurrió realmente, porque yo estaba buscando la parte aquí en asterisco, lo cuenta, ¿no? Están preparando los obreros, están ya tirando fuegos artificiales, pero los obreros están preparando una gran celebración que no se había visto nunca en la historia en ese momento, para celebrar que la reina María Antonieta, bueno, que no era reina en ese momento, María Antonieta se iba a casar con el que después sería Luis XVI. Estaba preparando, ya estaba en París María Antonieta. Y entonces estaban preparando. Empieza así. Entonces digo, uy, pues esto va a ser una novela histórica, ¿no? Entonces después no voy a leer, pero os voy a decir un poco que mientras que está explicando esto, cómo se prepara de esa noche, resulta que un barco va por el Sena y entonces se acerca a una especie de bar, hay un bar ahí de bandidos, explica cómo es el bar, y entonces 2 personajes siniestros, uno que va en el barco a otro, le da mucho dinero y le dice que la noche siguiente tienen que boicotear esa celebración, o sea, ahí se iba a reunir, pues no solo París, sino venían pues también gente de Austria, supongo, por la María Antonieta. Venía gente de todos los alrededores de Francia y eso ocurrió en realidad, ¿no? Y entonces iban a sabotear dice que haya muchos cadáveres, que se sabotee. Y entonces, claro, digo, madre mía, qué personaje. Entonces, el personaje ese que le está pagando a unos bandidos para que saboteen esa fiesta, ese era el barón de Lacar, que es uno de los protagonistas de la novela. Digo, madre mía. Bueno, y ahí se arma la de San Quintín. Murió mucha gente. Y entonces y entonces dice, bueno, ¿y por qué hace esto, no? ¿Por qué este hombre hace esto? Ese odio al rey, ¿no? Y bueno, voy a leer aquí un poco
Luego más adelante cuenta, al principio, cuenta un poco la historia del barón de la Care. Voy a leeroslo un poco, ¿no? Esto es como muchas novelas. Este personaje, el barón de la Care, es un demonio. Entonces ya desde el principio se ha sido capaz de pagar para matar a tanta gente, en fin, para las fiestas, para fastidiar al rey y a la reina. Digo, ¿y esto por qué? Digo, empieza a preguntarte, pues será porque le han pagado de otras potencias o cómo puede ser esto. Entonces yo pensaba que iba a ser como una novela histórica, pero ya digo que no, o sea, es que va de sorpresa en sorpresa y salen muchas historias, muchos personajes. Pero es perturbador en ese sentido. ¿Cómo puede, te preguntas, es que puede existir tanta maldad en una persona? ¿Puede existir tanta maldad? Y bueno, y te paras a pensar, yo a veces veo casos de crímenes, sí, y existe tanta maldad como aquí. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sobrecogieron y que nos dicen mucho las noticias es que se ha descubierto ahora y se está investigando que en la antigua Yugoslavia, no sé si era en Sarajevo, cuando estaba eso ahí en plena ebullición, bueno, la verdad es que yo me acuerdo que lo oí en las noticias, ¿no? Pues gente rica pagaban, había una organización ahí, pagaban y se iban a Sarajevo y disparaban a la gente, a los civiles, a quien pillara por diversión. O sea, yo cuando vi esa noticia, eso se está investigando ahora, ¿no? Digo, ¿cómo la maldad humana puede llegar a esos extremos? Digo, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, por diversión, un hombre rico pagar para irse y disparar a la gente como si las personas fueran animales de caza, ¿no? Pues eso existe. Entonces, aquí la maldad es lo que se está. Voy a leer un poco aquí, no sé si voy a llegar hasta el finalito o no. Un capítulo, el capítulo 6, que habla de este Rolando de la Cara. Dice, antes de continuar nuestro relato, nos parece oportuno decir algo sobre el pasado de Rolando Lacar, uno de los principales protagonistas de esta historia. El personaje que nos ocupa era descendiente de una familia, si no ilustre, al menos muy antigua, del Limousin. Como hijo único, era el único representante de su raza. La muerte de su padre le había hecho poseedor, a la edad de 20 años, de una fortuna considerable. 2 tierras de las que una llevaba su nombre y le producía una renta de 60.000 libras equivalente a... Además de un bonito hotel, está hablando de lo que tiene. Dotado por la naturaleza de belleza física y de no poca inteligencia, no obstante, ocultaba bajo un exterior seductor y bajo forma de lenguaje fácil, gracioso y al mismo tiempo brillante, un corazón profundamente corrompido y un alma de malvado. Desde su primera juventud, y casi podríamos decir desde su infancia, su precoz perversidad había demostrado que llevaba en sí el germen de todos los vicios. Su padre no lo ignoraba y no se hacía ninguna ilusión, y convencido de que sus ruegos, sus lágrimas no conseguirían corregir ni tampoco modificar estas fatales disposiciones de su hijo, acabó por entregar su alma a Dios, minado por la pena y pensando con terror en el porvenir de su único hijo. Rolando no bien se hizo dueño de la fortuna que le dejara su padre, se entregó en cuerpo y alma en brazos de los placeres. Los días y las noches del varón eran una continua bacanal, interrumpida por duelos, raptos y violencia. Pero cuando más disfrutaba era cuando intervenía en algún crimen, y cuando esto sucedía se mostraba digno émulo de su amigo el duque François, hijo del célebre mariscal Richelieu, al más perverso de los asesinos del siglo XVIII, cuyas infames hazañas son de todos conocidas. O sea, aquí habla de personajes reales. Yo creo que esta historia puede ser real, perfectamente. Porque este hombre, Xavier de Montepín, iba a los tribunales y sacaba casos judiciales y los hacía novelas. Casos judiciales que habían condenado a algún inocente. O sea, muchas injusticias se vieron ahí. Y ya digo que es muy interesante, pero a mí esta obra en concreto me ha perturbado. Un momento en que dejo de leer por esa maldad de este personaje de Rolando, que ya te la muestra desde el principio, pero aún así no deja de sorprenderte. A veces esperas cosas peores, ¿no?
y otras veces no espera que llegue a tanto. Con esta crapulosa existencia, el barón de Lacar devoró en pocos años su fortuna, todas sus tierras fueron vendidas y su hotel de París hipotecado. Aunque reinado, no por esto cambió sus costumbres ni disminuyó su tren. Su nombre, su posición en el mundo, el crédito que él decía tener en la corte, deslumbraron de tal modo a sus proveedores y a los usureros que durante mucho tiempo le abrieron un crédito ilimitado. Pero llegó un día en que, cansados sus acreedores, le negaron toda clase de recursos. Entonces Rolando imploró la generosidad de Luis XV, el cual vino en su ayuda, pagó sus deudas y le sacó a flote. El barón pagó estos beneficios con la más negra ingratitud. Llegó hasta aceptar el infame papel de espía en la corte, pagado por el extranjero, según se lo hemos oído decir a Tancredo de Heroville. O sea que son personajes reales. Este Tancredo es otro de los protagonistas, pero es todo lo contrario que este hombre con principios, con valores. Otra cosa que te hace pensar la novela es que, bueno, y eso lo he visto yo en la realidad, no se puede juzgar y despreciar a nadie por pertenecer ni a un grupo, ni a una raza, ni a un partido, no, porque en todas partes hay gente buena y hay gente mala, ¿no? Entonces aquí se odia mucho a la nobleza, pero aparecen nobles pues, que tienen unos principios, como el Tancredo este, de Heroville, y otros, pues que a pesar de ser ricos y de ser nobles y ser tan odiados por los republicanos, pero eran personas de principio y muy buenas personas. Y bueno, sé por dónde va. El varón, o sea, el rey le pagó las deudas, el rey Luis XV, a este, le pagó las deudas y él le respondió pues, con todo lo contrario, una persona totalmente ingrata. El varón pagó estos beneficios que le hizo el rey con la más negra ingratitud. Llegó hasta aceptar el infame papel de espía en la corte, pagado por el extranjero. Denunciado por algunos de sus cómplices al señor Sartine, que puso al rey al corriente de su bajeza y traición, el monarca, demostrando una gran generosidad, le dejó en libertad, pero expulsado de Versalles. O sea, tenía odio al rey porque lo había expulsado de Versalles y por eso quería hacer toda esa matanza de esa gente. O sea, un demonio. Este castigo, aunque muy moderado, le causó una irritación profunda y guardó en su corazón un odio ciego hacia Luis XV. Ya desde hacía tiempo odiaba al delfín, sin otro motivo que el horror instintivo que experimenta el vicio hacia la virtud. Ah, se dijo, me vengaré. Para vengarse de un rey no es cosa, pero vengarse de un rey no es cosa tan fácil de hacer. Y Lacar desahogó toda su rabia en folletos infames impresos en Holanda y escribiendo canciones y chascarrillos mordaces sin que la policía pudiese averiguar quién era el autor de tales escritos. Bueno, ya veis el personaje que es, ¿no? Que yo creía que iba a ir de novela histórica, pero no. El primer capítulo se llama El casamiento de Lacar, la primera parte, el casamiento de Lacar. Bueno, pues este hombre, yo recomiendo que lo leáis, es muy difícil conseguir, ya digo, en librería de segunda mano. Este hombre, pues le gusta una mujer y quiere raptarla. En la noche esta la ve en la noche esta de los disturbios, murió miles de personas, murieron en esa celebración. Creo que fue la noche del 30 de mayo de 1770, que era y estaba allí el rey, estaba María Antonieta, estaba muchísima gente. Entonces lo sabotearon esa fiesta, es real, lo cuenta aquí en asterisco. Y luego en asterisco dice, y casos reales, la marquesa de no sé qué le cortaron la oreja para quitarle los pendientes. O sea, bandidos, pagados por este, pues atacaban a la gente, mataban en algunos casos para robarle. Y aquello, y aparte hubo una baraunta, eso ha pasado muchas veces. Al haber, porque no sé si es que explotaron fuegos artificiales por otro lado. El caso es que como había tanta gente, pues querían todas entrar por el mismo sitio y se mataban unos a otros huyendo, que eso ha pasado varias veces en la historia. Y bueno, da muchos giros. Es que en casi todas sus novelas es así. A lo mejor estoy pensando ahora en el ventríloco. No sé si también comentarlo aquí.
también, o sea, estás muy interesado en una cosa y luego pasa a contar otra historia. Eso a veces te cabrea un poco, porque dices, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues empieza a contar, hablar de otro personaje y te deja ahí a media y estás deseando y a lo mejor pasa muchas páginas, eso suele pasar. Pero luego te interesas por lo que te está contando nuevo y ya te olvidas de esto. Y así, la verdad es que es muy amena esta lectura. Desde luego, los que os guste mucho leer, pues mucha aventura, incluso los que os guste el realismo, yo creo que todo esto es muy real. Bueno, aquí termina bien, pero termina bien de puro milagro la cosa, ¿no? Porque este hombre, desde luego, te hace pensar en la maldad humana, cómo la gente mala se valen de tretas, pues para las personas buenas, ingenuas, es que esos son los que más le gustan, los ingenuos, ¿no? Por ejemplo, este sinvergüenza, para conseguir a una mujer que le gustaba, era la misma que había intentado arrastrar el día 30 de mayo y otro la había salvado, que luego se enamora del otro. Bueno, pues no se le ocurre otra cosa que, bueno, se le ocurrió a un amigo, claro que se junta con gente tan mala que era ponerla en peligro de que otro la mujer iba paseando con una criada, la pone en peligro y entonces aparece él a defenderla. Claro, y así la mujer pues confía en él y termina casándose y eso es lo peor que hace en su vida, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la gente mala porque muchas veces el lobo se presenta con piel de cordero, disfrazado, se presentan como personas muy buenas que te hacen mucho la pelota. Que te hablan muy bien, por aquí como describe a Lacan, que era inteligente y sabía tratar a la gente, tenía buen aspecto físicamente, y esas personas pues son las más peligrosas, ¿no? Hay que andarse con cuidado. Yo pienso que hay pocas personas que sean así tan malas en el mundo, pienso yo. Yo he conocido a mucha gente y he conocido gente, delincuentes también, he tratado yo personas delincuentes, pero incluso los delincuentes también tienen su propia ética. Y bueno, a veces personas, estoy acordando de algunos casos, personas que han terminado en la droga y robando, y pues eso, en la droga es la que lo ha perdido, pero eran buenas personas, ¿no? Anteriormente. Y bueno, y ya pues lo voy a dejar aquí. Yo recomiendo este libro que desde luego pues, es bastante interesante. No es una novela histórica, empieza como novela histórica, pero vamos, que hace pensar de la vida. También dice proverbios. Es interesante en todos los aspectos. Por ejemplo, uno de los proverbios que decía dice, las cosas pequeñas, dice, a veces producen grandes efectos. Y eso es verdad. Y te lo pone aquí, dice, cosas pequeñas fueron las que este hombre que salía victorioso, parecía que la suerte no lo iba a abandonar nunca, fue por detalles pequeños, por lo que al final se pierde. Se supone que se muere al final, ¿no? O se ahoga en el río huyendo. Y fue por cosas insignificantes. O sea, a veces las cosas más insignificantes pues pueden producir grandes efectos. Así es la vida. Yo lo he comprobado muchas veces. O buenos efectos, cosas insignificantes. Y bueno, amiguitos, pues ya lo dejo aquí. Espero a ver si me modernizo, me adapto a estos tiempos y a ver si aprendo a los vídeos, pues aumentarlos y así pues hago mejores vídeos y nada. Venga, saludos.